Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos por fin en primera vez del 2026 para hablar de la Liga F. Comenzamos con esta jornada 15 y lo hacemos con el duelo seguramente más espectacular de lo que va de temporada. Ese Atlético de Madrid 5, Real Sociedad 5, un partido súper igualado, un partido muy bonito y que deja a ambos equipos pues con un punto que no sirve demasiado, sobre todo a las locales. A los visitantes al menos se mantienen ahí a 4 puntos por encima de sus rivales en el día de ayer, en el último partido de Edna Imade con la camiseta de la Real Sociedad, con un hat-trick tremendo para darle a su equipo un punto en un partido que, bueno, fue absolutamente espectacular. Hubo errores, por supuesto, en alguno de los goles, pero bueno, un punto que, bueno, sobre todo a la Real le sabe mucho mejor, aunque sí que, en mi opinión, estuvo más cerca de la victoria que el Atlético de Madrid y que creo que lo pudo merecer más, aunque finalmente creo que el empate es justo por lo visto en el partido. Sí, o sea, fue un duelo desde luego bastante interesante en cuanto a la emoción, ¿no? Porque empezó adelantándose la Real Sociedad, después el Atlético de Madrid ya finalmente vuelve a remontar o por lo menos igualar el partido la Real. O sea que en cuanto a emoción, a saber quién se podía llevar el duelo, sí que estuvo bastante interesante. Después sí vimos ciertos errores en algunos goles que quizás sí que te dejan un poco más frío, ¿no? Pero bueno, igualmente yo creo que ayer en Alcalá se pudo disfrutar de un grandísimo partido, también con un gran ambiente por parte de la afición local, también de la afición visitante, que había un sector bastante poblado. Y por lo que dices también, la despedida de Neymar, que yo creo que no se podía haber despedido de otra manera, o sea, mejor. Desde luego, quizás con una victoria, pues yo creo que ya hubiese sido la guinda perfecta, pero, Sí. pero es que un hat-trick para despedirse de la Real, y es que ha sido un poco la demostración de lo que ha sido Edna para este equipo, ¿no? Que ha sido su referente en ataque y bueno, ayer lo demostró otra vez pues con 3 goles de quitarse el sombrero, desde luego, y de tirar del carro muchísimo. Sí, sí, completamente. Lo comentaba en la previa que iba a ser el protagonista y que iba a jugar seguro. Y bueno, pues igual esperaba que marcara un gol, no tres. Pero tremendo lo de la futbolista española que hizo un partido realmente de nivel estelar, que es lo que es esta jugadora que veremos seguro que en el Bayern de Múnich lo va a hacer muy bien. El 11 del Atlético de Madrid, el equipo de Víctor Martín, que formaba con Lola Gallardo en portería, defensa para Joris y Laurelian en el centro de la zaga, carril izquierdo para Medina, derecho para Alexia Fernández, centro del campo, Boerrisa, Julia Bartel como pivote y Fiba un poquito por delante, y arriba izquierda para Jensen, derecha para Lubani y en punta a Mayur Sarregui, dos ex de la Real Sociedad en inicio de partido, como Jensen y Amayur. Y evidentemente, por lo que esperábamos, ¿no? Que Julia Bartel jugara de pivote ante la baja de Gaby, aunque verá que la segunda parte la pivote no fue Julia Bartel, sino que fue más Fiamma. Luego comentaremos un poquito ese aspecto táctico. Y en la Real Sociedad, el equipo de Arturo Ruiz formó con un 5-3-2, en mi opinión, en portería, con Julia Arrula, tres centrales, Aparicio en el lado del centro, izquierdo Moraza, derecho Lucía Rodríguez, carril izquierdo Aguirre Zabala, derecho para Emma Ramírez, centro del campo para Clara Cainova, Andrea Yacinto y Paula Fernández, y arriba doble punta con Inzaghi Kuren, un poco pegada a la izquierda, y como referencia ofensiva, Edna Imade. Sí, un poco los 11 que podíamos esperar en el Atlético de Madrid es eso, o sea, la gran baja de Gaby, pues al final ha entrado su relevo, yo creo que más natural que era Julia Bartel, por lo menos en esa primera parte, y en la Real, pues lo que comentabas, ¿no? Edna iba a ser protagonista, lo fue, o sea, podía haber esa duda de, no, hombre, si se va a ir al Bayern, yo creo que ya pues no va a jugar por intentar ahorrarse la lesión, nada, o sea, sigue siendo hasta ayer, Profesional hasta era el último jugadora día. del entonces, pues nada, juega y no se ha lesionado por suerte, ha marcado 3 golazos, entonces, bueno, la mejor manera posible. Y en cuanto a alineación, pues un poco lo que se podía esperar, ¿no? de la Real Sociedad, porque era un duelo que, como ya comentábamos también en la previa, iba a ser casi una final que, bueno, acabó en tablas y reparto de puntos que sí, o sea, para la Real yo creo que es importante porque mantiene esa distancia y el Atleti es el que, bueno, ahora a partir de ahora tendrá que remar un poquito más para intentar recortar esa puntuación. Sí, sí, al final creo que, aunque suman ambos un punto, creo que el Atlético de Madrid sale un poco más perdiendo, más aún después de que remontar en la segunda parte, se pusieran 5-3 y acaban perdiendo, bueno, acaban empezando el partido y mucho más cerca el 6-5 o 5-6 del Real que su propio tanto de la victoria. Que creo que en definitiva la Real fue mejor ayer, pero al final el resultado pues le dejó al Atlético de Madrid con ese punto. El partido comenzó pues con toda la energía y sobre todo la intención del mundo, porque la primer 10 minutos de partido llega el primer tanto del partido, centro del lado izquierdo de Ayer Aguirre Zabala, Laurel Leal se equivoca
y no se entiende tampoco con Lola Gallardo, que es un balón el típico de Lola Gallardo sale y se lo queda, avisa o Lauren despeja y se queda entre medias la brasileña. Es un balón que no despeja ni tampoco atrapa a Lola Gallardo y se le queda a Inzaghi Guren que fusila a Lola Gallardo para hacer ese 0-1 en el partido. A partir de ahí, la Real sigue con la pelota, que desde el principio se vio que la Real va a ser el equipo dominando el balón y el Atlético de Madrid un poco más en el contraataque. Y así llega el gol del empate rojiblanco, una acción muy rápida, muy vertical. Julia Bartel dirige el contraataque, se las deja a Jensen en el lado izquierdo y Jensen perfecta definición con ese golpeo con la pierna izquierda a la escuadra de Julia Arrula. Sigue el partido un poco lo mismo, la Real con la pelota, el Atlético un poquito más el contraataque y esa presión del equipo rojiblanco que le da el premio con un error garrafal entre Moraza y Julia Rula que se convierte en el 2-1 de Luani, que regatea a la guardameta Donostiarra y marca ese 2-1 para darle la vuelta al partido y para poner de nuevo por delante a las rojiblancas con un inicio de partido tremendo porque, aunque da mucho que comentar, pero llegábamos con este 2-1 de Luani, comenzaba el partido 20 minutos, prácticamente 24 minutos de partido, 25, sí. 2-1 le daba la vuelta el Atlético de Madrid y aunque da mucho más que comentar porque la Real llegó al descanso con 2 goles más de Edna Imade, 2 acciones muy buenas de la jugadora ex del Granada y sobre todo también de la Real en cuanto a provocar esas acciones de peligro, porque el primer tanto que marca Edna es una jugada muy rápida entre Andrea y Aymar Ramírez, que es un partido tremendo en la banda derecha sobre Medina, que estuvo realmente todo el partido muy superada. Y luego el tercer gol del partido, el segundo de Edna, centro buenísimo de lado desde el córner y remata sola a la futbolista española para hacer ese 2-3 con el que sea el partido al descanso. Sí, o sea, en el minuto 45 ya para el descanso iba el partido 2-3, o sea, 5 goles en 45 minutos, o sea que se dice pronto, pero sí, o sea, la Real yo creo que dominó bastante más, que tuvo más ocasiones, pero bueno, el Atleti también supo aprovechar las que tuvo, que yo creo que eso es algo que también hay que reconocérselo, ¿no? Que quizás esas pocas ocasiones que tuvo la sacó partido, aprovechó los errores defensivos, igual que lo hizo también la Real, ¿no? Porque fue un partido que bueno, vimos 10 goles, vimos también, pues obviamente son tantas ocasiones, tantos goles, que alguno tenía que venir de errores y en este caso, pues el primero de la Real Sociedad fue el error que comentabas de Lauren, que no llega a despejar bien, o sea, yo creo que no se comunicaron bien entre ella y Lola porque es un error poco típico de tanto de una como de otra. Y por parte de la Real también ese error entre Moraza y Julia Rula en el 2-1 de Luani, que fue eso, yo creo que un pase atrás por parte de la ex del Atlético de Madrid, que caza muy bien Luani, está muy atenta, quizás ahí esa presión adelantada del Atleti también surtió efecto y regateó muy bien a Julia Rula para adelantar por primera vez en el marcador al Atleti, que yo creo que respondió bastante bien. O sea, es una cosa que Sí, quizás le echábamos un pelín en falta y ayer respondió bien. O sea, después lo comentaremos un poco más, pero por ejemplo, en la segunda parte también la actuación es inmediata. O sea, según salen del túnel de vestuarios, llega bueno, el que sería el sexto gol del partido, el 3-3. Y yo creo que en ese sentido el Atleti sí que respondió y ahí se vio otra actitud quizás. no, la respuesta fue buena, pero es verdad que ayer fue un día con una efectividad máxima, porque en total fueron 7 tiros, Sí, 5 goles. En la primera parte hubo 4 tiros, 2 goles y luego 2 acciones de casi, ¿no? Es decir, que al final fue un día que el Atlético de Madrid, lo que otros partidos ha tenido muy poquita fortuna o poquita capacidad de meter gol, ayer entró todo o casi todo y eso fue lo que le salvó, porque realmente ocasiones de peligro no hubo muchas, tampoco hubo mucho dominio del balón, porque la primera parte, sobre todo yo recuerdo que Fiamma entró muy poquito en juego, Borisa tampoco entró mucho en juego, y se vivió todo un poco en base a lo que hacía Jensen, que hizo un partido brutal todo el encuentro, pero la primera parte ujú, especialmente, y Luani, que recuerda incluso jugadas que por la banda derecha no tenía el balón y se iba a la izquierda a recibirlo porque no había manera de poder entrar en juego si no. Eso también hay que comentarlo que el Atlético de Madrid ayer tuvo un día de muchísimo acierto, pero el juego no fue para mí bueno y vimos un no. equipo, sobre todo a nivel defensivo, muy temeroso. No hubo prácticamente ningún buen despeje en todo el partido. Acciones de balones o de Lloris o de Laurel Leal que dejaban en el área. O la de Galo tampoco estuvo nada fina porque los 5 goles en todos puede hacer algo más, creo. Hay alguno que puede hacer menos, otro que puede hacer más, pero los 5 goles
algo puede hacer más, sobre todo, por ejemplo, en el segundo de Edna es un remate de cabeza que sí que va fuerte, pero no va tan colocado, puede igual estar más rápida la reacción la sevillana. Y luego, pues, realmente la banda derecha de Alexia muy superada, el lado izquierdo Medina lo mismo o más, porque Emma Ramírez fue todo el partido un cuchillo tremendo. Y un Atlético de Madrid que se marchó al descanso 2-3 con una Real que me está gustando bastante. Gran partido de Ilsa, también muy buen trabajo en el centro del campo de Pablo Fernández, que le dio mucha calma al equipo. Y que es verdad que el 2-3 del marcador dejaba todo muy abierto porque la Real ganaba, pero aún quedaba mucho por delante. Y de hecho, en la segunda parte, primera jugada casi del segundo tiempo, balón de córner que le llega a Julia Bartel y le engancha perfecto con esa pierna derecha para hacer ese 3-3 y empatar el partido en el 47. Siguió el partido por unos derroteros. El Atlético de Madrid siguió llegando con peligro. Error de Moraza en el pase. Y Amayur no perdona ante su ex equipo para hacer el 4-3 y poner de nuevo al Rojimeca por delante. Y luego llega el 5-3, una acción muy rápida y muy buena, que llega a Jensen, que otra vez no falla la definición y hace ese 5-3, que le ponía el partido muy de cara a las de Víctor Martín en una segunda parte muy buena hasta ese momento, pero que aún queda mucho que comentar y sobre todo pues vimos un Atlético de Madrid que a partir del 5-3 se deshizo en el partido con ese momento tan bueno, unos 15 minutos tan buenos de fútbol que remontaron el partido del 2-3 al 5-3, pero duró muy poquito porque en la primera jugada nada más al marcar ese quinto gol pues llega un error garrafal en defensa de Luani, balón desde la banda izquierda de Inside Giguren, no despeja Luani que le pega al aire y le queda a Emma Ramírez todo el partido muy cerca del área para hacer daño. Ahí hizo ese 5-4 y luego llegó el 5-5 de Edna en una acción buenísima por la derecha de Arola Aparicio que superó completamente a Medina, la puso perfecta, muy precisa al segundo palo y ahí Edna Aimade remató completamente sola para marcar ese definitivo 5-5 y aún queda mucho porque estamos en el minuto 79 de partido y aún queda mucho que comentar, pero bueno, realmente el sensación que dejó el partido es que el Atlético de Madrid no se creyó ir 5-3 en el marcador y tampoco fue capaz ni mucho menos de aguantar ese resultado ni casi ni un minuto siquiera, porque rápidamente llegó la reacción de la Real, que también hay que comentarlo, que pese a que todo el partido pues estuvieron para mí mejor que el Atlético de Madrid, también tuvieron esa capacidad de verse para mí injustamente por debajo del marcador y darse la vuelta al partido, tener esa capacidad de no rendirse, seguir ahí peleando y sacar un punto que creo que puede ser un poco, a ver, merecido, porque al final no se pudo ir con menos, pero igual si vemos el partido en global, poco premio para el partido que hicieron las Donostiarras. Sí, o sea, y sobre todo por tema de actitud, ¿no? O sea, comentabas, ni un minuto le duró al Atlético de Madrid el 5-3 porque Edma enseguida marcó ese 5-4, el 5-4. O sea, en cuanto a actitud, la Real también muy bien por parte de Arturo, pues supo perfectamente también leer lo que necesitaba el partido, ¿no? O sea, metió mucha pólvora por parte pues añadió a Nerea Izaguirre, a Arola Aparicio, que hizo un partidazo también, o sea, estuvo muy poco tiempo porque además entró en el 70 y después se lesionó, parece que por una posible lesión. O sea que yo creo que Arturo sabía perfectamente, pues tu equipo va un gol por debajo en ese momento, o sea, y metió pues pólvora arriba que agitase un poco el avispero, ¿no? Buscando ese posible empate e incluso darle la vuelta al marcador, que casi lo consiguen, no sé, recuerdo una parada muy buena de Lola, no recuerdo exactamente bien quién hace el tiro, pero hace paradón, Sí. pues creo que ya era con el 5-5 y Luego el más larguero un de Nereiza larguero de... Aguirre. No, el larguero es Eso de es. Lora, perdón. Ese Lora el larguero. Que es justo parece donde es la jugada donde se lesiona. Porque luego la jugada siguiente hace una carrera, pone un centro, ya no puede seguir. Yo creo que es esa Eso. jugada donde se lesiona cuando golpea. Luego tiene otro Nereiza Aguirre por poco arriba. Tenéis verdad que entramos el equipo, la diferencia estaba en el banquillo, claramente. Un equipo como el Atlético de Madrid no tenía prácticamente jugadoras para sacar de refuerzo. En la segunda parte salieron Maca Portales, Senia, porque se lesionó Lauren, Celia Gómez y luego debutó Chinchilla por Luani. Y en el cambio en el equipo de Donostiarra teníamos jugadoras pues como la propia Nereiza Aguirre desde el banquillo que hace una gran segunda parte, también Rola Aparicio en el lado derecho que sustituyó a Emma Ramírez que hizo otro partido tremendo y luego también la entrada al final de Florentino y Lucía Pardo por Arola, que también creo que marca un poquito la diferencia entre ambos equipos. El Atlético de Madrid ayer jugó con lo que tenía, no pudo hacer demasiado con lo que tenía en el banquillo
Y bueno, es verdad que viendo un poco de perspectiva del partido, pues es un punto para ellas también muy meritorio por el esfuerzo que hicieron, por la remontada rápida del descanso. Pero es verdad que, claro, después de 2-3, cambiar el partido al 5-3, el punto no sirve de mucho. Y más aún teniendo en cuenta que jugabas contra un equipo que te sacaba 4 puntos, que de haberlo ganado te ponías a uno. Y evidentemente, pues que hay mucha situación de haberlo ganado o a lo que ha pasado finalmente, porque es un partido que se te escapa y sobre todo de manera un poco, no sé si llamarlo infantil o un poco, no sé cómo llamarlo, porque al final es un partido que tenía 6-5-3, primera jugada después te marcan un gol muy, muy tonto por una estúpida error dentro del área. El 5-5 que se veía venir, porque no, si no llegaba ahí, llegaba más tarde porque Edna cada balón lo ganaba y además veíamos a Joris y a Laura Leal muy, muy nerviosas, un partido superadas todo momento. Y al final pues llegó ese 5-5 y pudo llegar el 5-6 porque la Real lo intentó mucho y luego es verdad que al final tuvo alguna el Atlético de Madrid para poder haber hecho el 6-5, pero bueno, al final tampoco hubo ocasiones claras de peligro para ello. Y al final un punto para ambos equipos. La Real, como digo, se mantiene con 4 de ventaja sobre el Atlético de Madrid al final de la primera vuelta. Y el equipo de Víctor Martín, pues un punto que sí, que no está mal, pero en la semana que le viene ahora con el Barça y el Español, pues no es nada bueno, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues ayer se quemaron todas las naves porque no quedó prácticamente nada por sacar en el día de ayer, no había más que pudieran tener en el banquillo las colchoneras y que, bueno, pues vamos a ver qué tal será esta semana, sobre todo a nivel físico, porque va a ser muy complicado aguantar el nivel de los dos partidos que le quedan después de lo de ayer, que fue un esfuerzo también muy, muy fuerte, porque fue un partido de ida y vuelta. Y a mí lo que más me preocupó el día de ayer es sobre todo a nivel defensivo. A nivel ofensivo fue un día tremendo y eso creo que tampoco es fácil de mantener porque lo de ayer fue un día en el que todo lo que tiras va para adentro. Pero a nivel defensivo, una sensación de temor, de pavor, también un poco a nivel de duelos con la baja de Gaby García. Y luego, ayer lo que menos me gustó y que creo que se ha hecho mucho en falta ayer es Fiamma. Ayer Fiamma jugó, no jugó mal, porque no es una jugadora que juegue mal, pero no intervino prácticamente nada en el juego, sobre todo a nivel ofensivo. La primera parte estuvo muy de banda derecha y tocó muy poquitas pelotas. Y en la segunda parte jugó de pivote y ahí, bueno, tocó algún balón más, pero no fue para nada protagonista del juego. Y si no fuera por Julia Barton en el día de ayer, el centro del campo rojiblanco hubiera pasado prácticamente inadvertido. Sí, o sea, la primera parte yo creo que el Atleti más o menos el planteamiento era balones largos desde la defensa, desde Lloris, desde Leal, y que Lauren, y que, perdón, que Loani, que Jensen, que corriesen un poco e intentasen buscarse la vida, ¿no? O sea, que por ejemplo en el gol, en el primero de Jensen ocurre un poco así, ¿no? O sea, no le salió mal del todo, pero es cierto que jugadoras que normalmente suelen ser un poco el eje del Atlético de Madrid, la batuta, la que va temporizando un poco, como es el caso de Fiamma, pues con esa estrategia desaparece bastante más, ¿no? Entonces, por eso sí se le echa en falta una jugadora que podía haber aportado un poco más de calidad, un poco más de cabeza, ¿no? Pero bueno, después en la segunda parte sí se le vio un poquito más en esa posición de pivote, pero claro, no le permite quizás crear tanto juego, ¿no? Y yo también eché en falta eso, una posición, o sea, una jugadora como Gaby que te aportaba muchísimo en el centro del campo y sobre todo a nivel de duelos, como comentabas, ¿no? O sea, físicamente se veía que la mayoría de las jugadoras del Atlético de Madrid eran más menuditas, ¿no? Que las de la Real Sociedad, entonces ahí también, o sea, ya que puedes compensarlo perfectamente por colocación, por anticipación, pero igualmente es algo que quizás sí que sería interesante para el Atlético de Madrid fichar una jugadora del perfil de Gaby, ¿no? O sea, ya sea la posición un Sí. poco que sea, si es en el centro del campo mucho mejor, porque es ahora mismo donde están un poco más No, no, tienen que en fichar, cuadro. en mi opinión, dos. Una, dos. Mínimo Sí, una, sí, pero dos sería lo ideal, o al menos lo necesario, porque al final tenías una jugadora eso es. como con Gaby y otra como Ana Victoria, se van las dos. Dos tienen que llegar, y si llega una tercera, tampoco te viene de más. Ya, o sea, lo veo complicado porque encima Sí, fichando ahora a Chinchilla, pues más complicado, ¿no? O sea, 4 incorporaciones en el mercado de invierno, no sé yo. O sea, que el Dux sí las está haciendo, pero para el Atleti sí que me sí. parece más complicado. Y eso, o sea, yo vería sobre todo un perfil de una jugadora que sea potente físicamente, que sea grandullona, a la que vayan todos los centros, que los duelos aéreos los gane ella.
yo creo que es fundamental que el Atleti vaya también a por un perfil similar al de Gavi, por eso, porque es que una jugadora que en las jugadas a balón parado te aportaba muchísimo. Entonces, bueno, veremos un poco cómo se va moviendo. Si no recuerdo mal, creo que Víctor Martín en rueda de prensa sí que dijo pues que el equipo intentaría moverse algo, que algo harían, Sí, porque es que algo es harían, necesario al pero bueno, final. tampoco especificó en qué posición ni Ya. qué perfil de jugador, tampoco evidentemente es algo que nos toque saber en este momento, simplemente que los tengan que hacer ahora en el mercado que acaba todavía antes de acabar el mes de enero. Seguimos con la jornada, pasamos a hablar ahora de un partido donde hubo bastante menos goles, aunque tampoco hubo poca emoción, ese Alhama 0, Eibar 1, un triunfo para el Eibar que esperábamos en la previa y que se cumplió. Y que creo que es justo. El Eibar fue mejor en el día de ayer. El Alhama no lo hizo mal, pero es otro partido más en el que sigue esta mala racha. Son 7 derrotas consecutivas para las jugadoras murcianas. Que en el día de ayer, pues otro partido más en el que generan pocas ocasiones de peligro. Y bueno, sobre todo a nivel defensivo, cualquier decisión, cualquier error puntual le cuesta muy caro. Y ayer, pues un penalti le costó muy caro al Alhama. Luego es verdad que hubo otro gol, en mi opinión, mal anulado a Carmen Álvarez, que luego comentaremos. Y bueno, un resultado final que le deja al Eibar con 11 por encima de la salvación y una Lama que se queda un poco a esperar lo que haga el Dux Logroño, porque como gana el equipo riojano, acaba la jornada en descenso. Sí, o sea, lo comentábamos en la previa, ¿no? Que para nosotros el favorito era el Eibar por la buena dinámica a la que llegaba y porque es que la Lama al final es un equipo que defensivamente deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues se dio un poco lo que esperábamos. O sea, yo creo que quizás sí que me podía esperar un poco más o sea, de peligro, quizás por parte del Eibar, ¿no? O sea, que el gol no llegase de penalti, sino pues en alguna jugada y tal, pero es cierto que, bueno, al final llegó de una manera o de otra, acaba llegando y es cierto que ese penalti no también era una ocasión clarísima que podía haber acabado en gol en ese mano a mano. Entonces, bueno, o sea, lo importante son esos 3 puntos para el conjunto armero y por parte de la Lama, pues lo que comentas, ¿no? O sea, ahora mismo 14º a esperas de lo que haga el Dux, que tiene 3 puntos menos, que en el caso de ganar al del Levante, pues sí que saldría de esa zona de descenso y haría el intercambio con el conjunto murciano, que bueno, veremos a ver un poquito también cómo remonta de esa situación, porque es cierto que lleva ya encadenados varios duelos que no termina de convencer tampoco. No, no, desde luego, son 7 derrotas consecutivas. Es verdad que algún partido ha jugado mejor que otro, pero en mi opinión, lo Claro. comentábamos también hace unas semanas, que van en mala dinámica, que se veían partidos en los que competían muy poquito. Y en este encuentro, pues no siguieron tampoco para mejorar. También he comentado otra cosa en este partido que me gustaba menos comentar, que es la vuelta al banquillo de Randri García. Lo comentamos hace unas semanas que podía pasar. Finalmente ha pasado ayer, en primer partido del 2026. Entiendo que esperaron a que se cumpliera la sanción que le impuso 2 años la federación hace unos 2 años justamente. Se cumplió en diciembre y ya regresó al banquillo en este partido y lo hizo con derrota para su equipo en un partido en el que alineó en portería a Sol Beloto, defensa para Yanel Correa junto con Nuria Martínez, carril izquierdo para Aziz Álvarez, carril derecho para Aitana Zumárraga, centro del campo Anita Velázquez, Kuki y Encarni, banda izquierda para Pegamontesinos, banda derecha para Gigi y como referencia ofensiva Raquel Pinel y las almenas el equipo de Iñaki Goicoechea en portería. Con Laura Martí, que debutó en Liga F, ya jugó el partido de Copa, pero no había jugado ningún partido todavía en Liga F. Ayer sí que lo hizo por fin la jugadora ex de la EM. Tres centrales, Alimata Belén, Miriam Masegur y Carla Andrés. Carril derecho para Laura Camino, izquierdo Graci Fácila, centro del campo Amaya Barren, Adela Rico y Elena Tonaga. Y doble punta con Sara Martín y con Carmen Álvarez, que fue la jugadora que marcó el gol de penalti y también el otro gol que fue anulado, en mi opinión, por una falta que no existió por parte de Arena Altonaga, que luego comentaremos más tarde. Sí, o sea, 2 once yo creo que bastante reconocibles, ¿no? Por parte tanto de la Nama como del Eibar, sobre todo los cambios en portería, ¿no? O sea, por parte de la Lama ver a Sol Veloto, que si no recuerdo mal también jugó en Copa, y Laura En Martí, pues más de Copa, lo mismo, y que diría que también contra el Sevilla, la última jornada del año pasado. puede ser, sí. Y Laura Martí, pues eso, que como ya has comentado, sí que jugó contra el Madrid CFF en Copa, hizo un buen partido, en mi opinión, y ayer, pues más o menos también. O sea, no estuvo especialmente exigida, pero sí que hizo alguna actuación que bueno, bien. Y por lo demás, pues un poco lo que se podía esperar. O sea, el Eibar quizás manteniendo un poco ese esquema de 5 con 3 centrales, que es al final lo que estamos acostumbrados ya a ver, ¿no? Que son las fijas.
y pocos cambios más. O sea, en general es que lo que se podía esperar de un duelo en el que yo creo que la Lama era consciente también de la importancia que tenía intentar rascar algún punto que finalmente pues no se dio. Sí, fue un partido en el que el Eibar fue protagonista con la pelota, que es algo que no suele ser habitual, pero que ayer el Alama pues le dejó el balón al conjunto armero. El Alama tuvo muy poquitas ocasiones de peligro, le costó mucho pasar el centro del campo, la defensa del Eibar defendió muy bien todo el partido, la presión también funcionó muy bien en el centro del campo, con un gran partido de Reinaldo Tonaga, de la Rico y de Iribarren también en el centro del campo. Y arriba, buscando constantemente a Sala Martín, que tuvo un buen partido, pero se encontró con una buena defensa por parte, sobre todo de Astiz Álvarez, en esta banda izquierda. Y el lado derecho, pues también cayó mucho por ahí Carmen Álvarez, que hizo un partido muy bueno la jugadora salmantina, todo el partido peleando con Aitana y con las centrales. Y la verdad es que hizo un trabajo muy, muy bueno la futbolista del Eibar en un partido en el que la primera parte es verdad que hubo pocas llegadas de peligro en ambos equipos, pues primera mitad al final finaliza con 3 tiros de la Lama, uno del Eibar. Los de la Lama tampoco hubo ninguno claro, ni hubo ninguna portería. Fueron ocasiones que fueron disparos altos, uno creo que de Encarni Jiménez, otro de Gigi, si no recuerdo mal. Y luego hubo al final otro, creo que de Raquel Pinal, si no recuerdo mal. Y bueno, acciones que no llegaron tampoco a preocupar demasiado a Laura Martí, que estuvo muy bien todo el partido, no estuvo para nada insegura en alguna acción, sobre todo a balón parado, que estuvo muy, muy bien la guardameta de Eibar. Y el conjunto de Goicoechea, pues apenas generó tampoco ocasiones de peligro. Recuerdo sobre todo un remate que no llegó Carmen Álvarez después de un pase muy bueno de Renato Naga, que no encontró la jugadora delantera. Luego también hubo alguna llegada con algún balón que se paseó, pero que no acabó siendo rematado por jugadoras del Eibar. Y viene parte que acaba con ese empate a cero, un partido muy igualado. El Eibar un poquito mejor, pero la Lama mantuvo bien la compostura. Y en la segunda parte, un poquito lo mismo. El Eibar siguió incluso más cerca de la portería rival. Y el Alama, pues también, evidentemente, con el 1, con el 0-0, el marcador no le era del todo negativo, pero buscaban más. Y hay un tramo en el que también arriesgan un poquito más, adelantan un poco su posición. Y esa defensa tan adelantada que a veces tiene la Lama, que a veces defienden muy abiertas, le causó una mala pasada porque llegó el penalti, una acción muy rápida de Leibar, balón muy bueno. Creo que es de Iribarren al espacio para Carmen Álvarez, que pelea con Janel Correa. Y Janel Correa, cuando estaba ya a punto de rematar la jugadora salmantina dentro del área, derriba a esta jugadora y penalti claro por parte de la jugadora uruguaya, que estuvo muy bien en defensa, la verdad que hizo un buen partido muy, la jugadora ex del Sporting de Huelva, pero aquí, pues bueno, llegó un poquito tarde y cometió penalti sobre Carmen Álvarez, que luego fue la jugadora encargada de lanzarlo y de marcarlo muy bien, sin que pueda hacer nada la jugadora, la futbolista portuguesa, no portuguesa, paraguaya del Alama, un penalti que fue revisado en el VAR por parte de la colegiada, pero que no lo tuvo que dar porque no había opción a cambiar la decisión y el tanto que sube al marcador. Y a partir de ahí pues sigue un poquito más la defensa entre ambos equipos, el Alama más impreciso, buscando sorprender a Leiva, que es un equipo que con marcador a favor defiende muy bien. Y bueno, pues al final apenas llegaron con ninguna ocasión de peligro y sí que la tuvo el Eibar, ese tanto que decía que no subió al marcador por una falta que en mi opinión no existió de Altonaga, que toca el balón, luego es verdad que golpea a la jugadora de la Lama, pero en mi opinión primero toca el balón y por lo tanto debía haber subido al marcador el gol. Y luego pues el gol de Carmen de prácticamente 30 metros que sorprende a Sol Veloto y se convertiría en su doblete en el partido, no subo al marcador y por tanto se mantuvo ese 0-1. Pero bueno, afortunadamente para las jugadoras vascas no hubo tampoco mucho peligro por parte de la Lama y mantuvieron rápidamente ese marcador fácil del 0-1 que les deja, como decimos anteriormente, con 11 sobre de salvación, 8 sobre la Lama a la primera vuelta de la temporada. Sí, o sea, como comentas, pues al final sí que el Eibar, pues con ese gol de ventaja que tenían ya de antes, sí que era pues un pequeño colchón, ¿no? Que por suerte para ellas, pues ese gol anulado no supuso gran cambio, pero bueno, sí que es una jugada pues quizás bastante dudosa, ¿no? Que si lo pita, pues bueno, sí es cierto que al final acaba tocando a la jugadora rival, pero primero toca el balón, entonces por lo tanto tampoco está mal si no lo hubiese anulado, pero, o sea, si lo hubiese concedido. Pero bueno, eso, al final el Eibar sí que tenía ese gol de margen de antes y lo que comentabas también, el penalti, yo creo que era claro, ¿no? O sea, era un mano a mano el que se quedaba ya Carmen Álvarez sola ante Sol Veloto y bueno, Janel creo que es la que lo comete, Sí, ¿no? Sí,
Y, y bueno, era o eso, o si no, ya dejaba que definiesen el mano a mano, se la jugó un poco y efectivamente pues le salió un poco cruz esa jugada y acabó cometiendo el penalti, pues que le costó un lanzamiento desde los 11 metros que definió muy bien también Carmen Álvarez para seguir ampliando un poco más su tabla goleadora, ¿no? Ahora Mm. mismo no tengo claro cuántos goles lleva, pero bueno, o sea, sí que está aportando bastante, ya no solamente en Sí, cuanto a goles, sino en cuanto a asistencias. es el No segundo gol de recuerdo la mal, o temporada sea, para ella, pero sí que es verdad que está aportando bastante en algunos partidos. Es verdad que algunos partidos, por ejemplo, recuerdo algún fallo, alguna ocasión que no acaba de marcar, pero también hay que comentar que ha marcado dos partidos, dos triunfos de Liga para domicilio, 0-1 ante el Tenerife y ante el Alhama, es decir, cuando marca ella, su equipo gana, eso también es positivo para el Eibar, y en el día de ayer pues también lo pudo hacer con un doblete que creo que lo mereció porque el gol fue tremendo y también por el trabajo que hizo todo el partido, peleando con las centrales, tanto con Nuria Martínez como con Chanel Correa. Trabajo muchas veces no visto, porque al final es un partido en el que ayer sí que vi un poquito más, porque tiene ocasiones en peligro, pero luego todo el partido peleando, fajándose, luchando, alguna vez un poquito de más, porque hubo, por ejemplo, una amarilla por un codazo sobre Aitana Zumárraga, que se pidió roja, pero que no lo era en mi opinión y creo que acertó la colegiada. Y bueno, al final, pues, gran trabajo recompensado con ese segundo tanto de la temporada para esta victoria de Eibar que le deja muy cerca de la salvación, aunque hay temporada por delante, pero estos 3 puntos son claves porque al final en lo que va de temporada el Eibar ha sumado creo que es la cuarta victoria de la temporada y ante rivales, pues eso, quinta, indicados. Deportivo, Dux Logroño, Alama y el otro creo que si no recuerdo mal fue el Levante, así que sí, 4 victorias que la que tiene que conseguirla las suma el equipo de Goicoechea para alejarse del descenso. Seguimos con la jornada y pasamos a hablar ahora de ese Athletic 0, Badalona 0, un partido muy igualado y que acabó con el marcador con el que empezó y que bueno, yo creo que al final es un partido justo, creo que al final el Badalona mereció el punto, el Athletic no fue superior en mi opinión al conjunto catalán y es un punto que les mantiene otra vez un poco la casilla de salida después de un inicio de temporada complicado, una segunda parte de primera vuelta muy buena, con 4 victorias consecutivas en Liga. Y ayer, pues otra vez, mal partido del Athletic, imprecisas, nerviosas, precipitadas. Y el Badalona compitió muy bien y sumó un punto que sí que lo mereció. Y que bueno, pues sigue ahí con esa mala racha de que no gana desde hace tiempo fuera de casa. Bueno, fuera de casa sí que ganó porque ganó la Lama, pero al final creo que es una victoria de los últimos 10 partidos de liga. Aún así, pues ayer sí que sumó un punto merecido ante un rival que vuelve a decepcionar un poquito. Sí, o sea, a ver, yo creo que el Badalona, ¿no? Es lo que comentamos un poquito, es un equipo que defensivamente está muy bien, ¿no? Ofensivamente sí que he dejado quizás un poquito de que desear, ¿no? Pero ayer sí que vimos un poco más ofensivamente y por parte del Athletic yo creo que han roto también esa buena racha que traían, ¿no? O sea, ya no solamente por el resultado, o sea, porque es un empate, que bueno, es un punto, ¿vale? Sabe mejor o peor, pero yo creo que sobre todo en cuanto a juego, ¿no? Que no se vio el Athletic que estábamos acostumbrados, ¿no? En los últimos partidos del 2025, cuando ya rompieron ese maleficio, ¿no? Del comienzo de la temporada. Y vimos un Athletic, pues quizás menos intenso arriba, ¿no? O sea, sin velocidad, quizás sería lo que les faltó un poquito a la hora de buscar a las delanteras, ¿no? De generar jugadas. Entonces, bueno, pues un empate que yo creo que no le sabe mal, pero tampoco le sabe bien del todo, ¿no? O sea, se quedan ahora mismo tanto uno como otro, el Athletic con 20 puntos como octavo y el Badalona sí que supera por ahora al Español y se queda con 17-3 del conjunto bilbaíno. Sí, y empata con el Eibar, que al final también es el equipo que más suma de esta jornada de la zona media-baja, pero el día de ayer la verdad es que el Athletic no me gustó prácticamente nada. Tenemos aquí el 11 del equipo de Javi Derga, en portería con Nanclares, defensa para Maggi Torre junto con Grana en el centro de la zaga, lateral izquierdo Nerea Nevado, derecho para Anel Expuru, centro del campo, Leire Baños, Maite Zubieta, Clara Pinedo y Agote y Vilariño en los costados y en punta Ane Campos, formó aquí un par de cambios el Athletic sobre todo en defensa a nivel de meter a Aider Arana y Magui Torres en el centro de la zaga y en el equipo rival, el Badalona, el equipo de Marc Ballester en portería con María Valenzuela, defensa para Cristina Cubedo junto con Berta Pulladas, con Irchi Priños en un costado, en el otro para Majarín, centro del campo
para Ana González, María Llompart y Lorena Navarro, y arriba izquierda Aurina Uribe, derecha Elena Yulbe y en punta Lice Chamorro. Sí, más o menos lo esperado, ¿no? O sea, lo más sorprendente en el Badalona es, bueno, sorprendente, que tampoco es que sea un cambio innovador que no estemos acostumbrados, pero bueno, el que no estuviese Vanini y entrase en su lugar quizás Lorena, Irina Uribe, o sea, hay un poco Sí, ahí, bueno, ya jugaron depende las dos del creo que planteamiento. ante el Barça. Me suena que jugaron las dos, pero sí es verdad que también creo que es positivo ver un poquito más un extremo más vertical, porque al final Marini de extremo le falta a veces un poco de desborde, entonces ahí ganaron un poquito más sobre todo el contraataque de verticalidad. Eso es. Y después también, pues la figura de María Valenzuela, que si no recuerdo mal hizo alguna parada de Sí, bastante mérito en el partido. No sé si Antonia Canales, si no estaba en el recuerdo banquillo mal, ya. estaba en el banquillo, pero acabó 2025 con alguna molestia, ¿no? Con Sí, alguna lesión que le impidió pues jugar. Entonces ayer ocupó su puesto también, seguía en la portería María Valenzuela, que hizo una buena actuación. Y por parte del Athletic, por lo que comentabas un poquito, ¿no? Sobre todo en defensa, esa entrada de Eider Arana, que ya la estamos viendo pues con algunos minutos. Últimamente quizás no estaba contando con tantos, pero bueno, ayer sí que salió como titular. Y por lo demás, pues un poquito quizás lo esperado, o sea, Ane Campos, que últimamente también estaba contando con algunos minutos, ¿no? Que bueno, o sea, Javi Lerga también quiso innovar un poquito dándole minutos a otras jugadoras que sí. quizás no estaban siendo tan protagonistas, eso como el caso de Eider Arana quizás, y bueno, o sea, la jugada pues no le salió tampoco especialmente bien, creo yo. No, se guardó un poco creo que también para el partido del martes contra el Real Madrid, pero ayer la verdad es que vimos un Athletic que no me gustó mucho, la verdad. Por tramos incluso fue mejor el Badalona. Y es que el Athletic le costó mucho entrar en juego, le costó mucho también la presión del Badalona, que trabajó muy bien en todo el partido, sobre todo John Part hizo un trabajo tremendo, también Ana González en el centro del campo muy bien a recuperación. Y el Athletic muy impreciso. Luego también Agote ayer no tuvo el día. Llevaba con una racha de 5 partidos seguidos marcando. Ayer no tuvo el día. Y además una jugada sobre todo en una parte que fue muy muy mal por su parte. Porque decidió muy mal cómo acabar esa jugada. Una acción que iba un 2 contra uno. Iba ella sola con el Espuro por el otro lado. Y se empeñó en acabar la jugada ella. Y finalmente pues no acabó en nada esa jugada. Una contra que era para gol o gol. Y no acabó ni siquiera en tiro entre los tres palos, y que acabó en tiro porque no hubo lugar a eso, error grave aquí de Agote. Y luego la verdad es que poquitas llegadas de peligro, muy poco protagonismo también en el lado izquierdo de Agote, en el lado derecho tampoco estuvo muy protagonista Vilariño, tampoco estuvo bien Zubieta, Leire Baños tampoco estuvo muy precisa. Y la mejor ocasión fue una de Ana Campos en el final de la primera parte que remató muy bien y que obligó una gran parada a Valenzuela. Pero es verdad que hubo poquitas llegadas de peligro del Athletic. Quizá hubo algún córner que no acabó en rematarlas, pero sí que hubo ahí un poco ese run-run. Pero muy poquito del Athletic en la primera parte. Y el Badalona, pues tampoco tuvo demasiadas, pero sí que tuvo un par de acercamientos, sobre todo por parte de Lice Chamorro hacia la portería de Nanclares, algún balón tampoco bien despejado por parte de las defensoras bilbaínas. Y sobre todo me gustó mucho la tarea de presión del Badalona, que al final pues sumó una primera parte bastante positiva en ese aspecto. Acabó en cuanto a tiros, pues muy parejo por parte de ambos equipos. Pero para mí mejor quizá el Badalona en cuanto a sensaciones de juego. 4 tiros para las locales, 5 para visitantes, aunque a portería uno para ambos equipos. Y la segunda parte sigue un poquito por el mismo derrotero. Es verdad que movió el banquillo Javi Lerga buscando que el equipo mejorara en la segunda mitad. Hizo un triple cambio en el descanso. Se retiraron en este caso Zubieta, Maggi Torre y Vilariño. Y entraron Sara Ortega, Landaluce y Valero. Y sí que es verdad que mejoraron un poquito, sobre todo con Valero, que hizo un partido bastante bueno en la segunda parte. Y también un poco el Andaluce, que estuvo mejor que Maggi. Pero tampoco fue un partido que cambiara mucho con los cambios. Sí que hubo alguna llegada más en la segunda parte, algo más de peligro, pero realmente no hubo ningún momento en el que se viera mejor al Athletic y el Badalona aguantó muy bien y la segunda parte también tuvo alguna llegada de peligro. De hecho, la mejor para este del partido llegó en la segunda mitad, una acción de Lice Chamorro que se encontró con una buena parada de Nanclares que le negó de esa manera el 0-1 a la paraguaya. Y bueno, luego es verdad que sí que acaba el Athletic volcado en la portería de Badalona,
pero en mi opinión el marcador es más que justo porque el resultado no pudo ser mejor para el Athletic, que no mereció más. No hubo llegadas tampoco claras en la segunda parte. Agote por la derecha tampoco generó demasiado. Ortega tampoco entró demasiado en juego. Azcona peleó bastante, pero se encontró con una gran Cubedo en el centro de la zaga del Badalona. Y al final, pues un Athletic que volvió un poquito a Santa de la temporada. Un juego un poquito plano, previsibles. Le faltó también algo más de verticalidad. Efectividad también, pero tampoco hubo para mucha generación de tiros. Y al final, pues un 0-0 que les deja un poco el sabor de boca, en mi opinión, poco agradable. Sí, o sea, sobre todo por eso, porque venían de una buena dinámica que nos preguntábamos, ¿no? En la previa si la mantendrían ahora en este comienzo de 2026 o no, pues al final hemos visto que no, se recordaba un poco esa dinámica anterior a esa victoria ante el Eibar, ¿no? Que quizás veíamos un Athletic que durante los primeros 70 minutos a lo mejor no buscaba tanto portería o lo intentaba, pero no tenía tampoco mucha fortuna y en los últimos minutos finales, en los minutos finales, ¿no? Era cuando quizás se volcaba más, se apresuraba más, pero como se suele decir, las prisas tampoco son buenas. Sí. Y entonces, claro, o sea, tienes 90 minutos, no te esperes a los últimos 15, 20 para intentar buscar un gol, porque al final te puedes encontrar pues, con un equipo que se cierre muy bien atrás, que defienda muy bien, como es el caso del Badalona, y bueno, que ayer también tuvo incluso sus oportunidades, eso, como comentabas, la más clara, ese mano a mano de Lice Chamorro ante Nanclares, que tapa muy bien con el pie abajo y que es un poco también la definición de la mala suerte que está teniendo Lice en cuanto de cara a gol, Mm. ¿no? Esta temporada, que decíamos también pues, que al Badalona le falta definición, ¿no? Que terminar de marcar esos goles, pero es un poco, no sé si mala fortuna, gran tarea defensiva de las porteras, que Lice no termina de definir especialmente bien, pero o sea, es un poco una mezcla de todo bueno, acaba dejando pues que en un partido, una ocasión así de clara, al final te quedas en un 0-0 que se podía haber sido un 0-1 Sí. y transformarse en 3 puntos, bueno, quizás sea un poco la tarea pendiente, ¿no? El mejorar esa definición para poder llevarse los partidos, porque es que defensivamente es eso, el Badalona es un equipo bastante serio que tiene que dar un pasito más en ese último pase y en esa definición. Sí, lleva lo que va de temporada la Paraguay ya 4 goles, que tampoco son pocos, pero es verdad que en muchos partidos ha fallado muchas ocasiones muy claras y al final eso le está condenando a su equipo. En el día de ayer es verdad que pudo sumar 3 puntos. Al final creo que el empate es justo porque el Athletic también tuvo la segunda parte alguna llegada, no muy peligrosa, pero sí que creo que tuvo más intención en la segunda parte de llegar el gol. También un poco la entrada de Burtubay al final del partido le aportó algo más de verticalidad. Jugadora con un crecimiento extensivo de temporada bastante bueno y a ver si mantiene un poquito más ese nivel. Pero es verdad que el Atlético ayer, pues bueno, se encontró ante un equipo muy bien plantado, que defendió muy bien todo el partido, la presión funcionó muy bien todo el encuentro y le faltó algo más de ideas en el ataque al equipo bilbaíno, que se encontró bueno, un poquito a veces frustrado y impreciso también en algunas ocasiones en ataque y no sumó ningún gol en el día de ayer ante el Badalona, que sumó un empate bastante bueno para seguir esa dinámica positiva y dejarse un poquito del descenso. Seguimos con la jornada, pasamos ahora al Real Madrid 2, Sevilla 0, un partido que deja a las blancas segunda clasificadas después del empate de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, se dejan un poquito más a la posición de ser segundas. Y bueno, el Sevilla, que aunque perdió, no se dejó para nada un mal partido. Creo que compitió bastante bien el equipo de David Losada. Y bueno, un Real Madrid que sigue en casa imbatido en Liga. De momento son toda victoria para el equipo de Pau Quesada. Ayer sí que creo que llegaron luego es un poquito antes del juego. Pero aún así, bueno, 3 puntos claves para el equipo madridista que sigue ahí esa lucha por ser segunda. Sí que antes de que jugara el Barça, pues se ponían ya a menos puntos de las catalanas. Sí, o sea, yo creo que también pues sabían el resultado del partido anterior, ¿no? Entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, entonces partían un poco con esa ventaja, ¿no? De no tener tantísima presión porque sabían que el reparto de puntos era desde luego lo que mejor les venía quizás para poder ampliar distancias tanto con uno como con otro, ¿no? Entonces, pues buen resultado por parte de eso para las madridistas.
que jugaron bastante bien, o sea, sobre todo la primera parte sí que se vio más fútbol, la segunda yo creo que sí que lo intentó, o sea, sobre todo la figura de Atenea, que ayer estuvo bastante insistente en tareas ofensivas, pero en la segunda quizás el Sevilla intentó pues a través de diferentes tácticas, o sea, de faltas sobre todo, ralentizar un poco el juego, el que no llegase en esas ocasiones, intentar frustrar un poco a las jugadoras locales y sí que vimos pues una primera parte con más ocasiones, quizás que el juego sí que fue llegando más progresivamente, pero eso, la primera en mi opinión fue bastante más completa que los últimos segundos, los segundos 45 minutos. Sí, para mí fue un partido que el Real Madrid sí que, bueno, fue superior obviamente, también en marcador y los goles y también por supuesto en la sensación de peligro, pero el Sevilla compitió bien y de hecho para mí empezó mejor el partido que el Real Madrid, ahora comentaremos un poquito ese inicio de partido. El 11 de Pau Quesada, que salió ayer con un 11 bastante de gala, no se guardó mucho de cara al siguiente duelo este martes contra el Atlético de Bilbao, en portería Misa Rodríguez, defensa para Bela Anderson junto con María Méndez en el centro de la zaga, carril izquierdo para Holgar, derecho para Eva Navarro, centro del campo, Angeldol, Leibridge y Weir, y arriba Linda Caicedo, Atenea y Alba Redondo. Y en el Sevilla el equipo de David Osada tampoco se guardó nada. El técnico sevillano en portería con su defensa para Isa Álvarez y Eva Llamas en el centro de la zaga, lateral derecho para Débora García, izquierdo Esther Martín, centro del campo, Iris Arnaiz, Rosa Márquez y Lice Redondo, arriba izquierda para Raquel Morcillo, derecha para Fatu Cante y como punta Inma Gavarro. Sí, en el Real Madrid vimos una pareja de centrales formada por Bela Anderson y María Méndez, a falta de lacrar, que como informaba Marta Griñar era por molestias en la pierna izquierda. También tenía molestias, pero en este caso en la espalda Keukelar. Entonces, bueno, o sea, cambios simplemente en la defensa, en ese eje central del Real Madrid. Después en la izquierda Holmgar, que bueno, estamos viendo pues cómo Pau Quesada va alternando un poco entre Holmgar, entre Yasmín. Mm. En este caso, o sea, yo sí que vi algún momento que me convenció un poco más de la jugadora del Real Madrid, que ayer jugó por el lateral, y por lo demás, pues un poco un once reconocible por parte del conjunto local y por parte del conjunto hispalense, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, un once pues de gala para medirse pues a uno de los mejores equipos de la competición, que era lo que comentábamos que era la tarea pendiente del Sevilla, ¿no? Intentar competir Sí. también ante los equipos de la zona más alta de la tabla. Ayer competir sí que compitieron, pero el resultado al final no se acabó dando. Cierto que jugar contra el Real Madrid en su casa precisamente no es tarea fácil y ayer pues bueno, se vio que sobre todo eso en tanto Linda Caicedo en momentos de brillantez, Weir que bueno, ayer también dio una Mm. exhibición de nuevo, o sea, ya no solamente por la asistencia y el gol, sino por la acción previa a ese primer gol de Linda, o sea, fue un partido muy, muy bueno. Y Sí. también de Atenea, que eso, que sobre todo intensidad ayer no se le pudo pedir más, desde luego. No, tenía la verdad que estuvo ayer muy bien todo el partido. A nivel defensivo recuperó muchos balones y trabajó muchísimo. Y a nivel ofensivo, es verdad que falló una ocasión en la primera parte que pudo ser el 3-0. También, bueno, alguna otra ocasión que pudo acertar en el pase último, pero realmente creo que no se le puede pedir más que lo que hizo ayer Atenea. Hizo un muy buen partido, le puso intensidad, le puso muchas ganas y sobre todo también le puso algo de acierto en el día de ayer. Y el Sevilla tampoco se le puede pedir más. Yo creo que es un partido que puede sacar una lectura muy, muy positiva en el sentido de que, bueno, pues pierdes, pero se va el Sevilla con, bueno, una buena imagen, un buen partido. También sacó en su momento personalidad en el primer tiempo, sobre todo que empezó mejor para mí el Sevilla que el Real Madrid. El balón fue más para el conjunto de David Losada, que sobre todo encontró arriba a Inma Gavarro, pues su buque insignia, una futbolista que peleó muchos balones arriba, hizo carreras y mucho esfuerzo en la punta de ataque. Y luego también, pues gran trabajo de canterano derecho con Holgar. Muy buen trabajo también en el centro del campo, Alicia Redondo, Iris y Rosa Márquez. Y bueno, es verdad que el Sevilla empezó mejor el partido, llegó con alguna llegada peligrosa que no acabó tampoco de poner en ámbito San Vicente Rodríguez, pero sí que puso un poquito esa sensación de que el Sevilla compitió, de que no se dejó ir desde el principio. Y el Real Madrid, pues bueno, al final lo que tiene es una calidad tremenda. Cuando se juntan a jugar de una calidad de todo el equipo, que son Guira y Linda, y ahí sacan un talento espectacular a relucir. Y bueno, el primer gol es una maravilla. Lo que hace We Are es absolutamente clase mundial. Es
un control, ruleta y pase filtrado maravilloso para Linda Caicedo. Define muy bien la colombiana con la pierna izquierda que supera a su Yastres. Es una maravilla de gol. La verdad es que lo que hace Weir es una auténtica barbaridad la jugada que se inventa. Y luego llega el segundo gol, una acción que recupera Atenea. Balón perdido por parte, creo que es de Eva Llamas, si no recuerdo mal. Y luego el balón que le llega a la futbolista escocesa que define muy bien dentro de la portería para conseguir ese 2-0 definitivo. Y es verdad que a partir de 2-0 sí que el partido fue cómodo para el Real Madrid, el Sevilla apretó mucho menos, el Sevilla le costó mucho más generar ocasiones de peligro y el Real Madrid, sin tampoco merecer más ocasiones de peligro, porque realmente, salvo esa Atenea que se marchó por poco fuera y alguna llegada más, como un tiro de Weir o de Debris que se marchó por encima del larguero, creo que el Real Madrid en ese tramo final de la primera parte con el 2-0 dominó el partido, pero no lo consiguió tampoco matar. Simplemente fue un poco dominio claro, el partido lo tuvo bajo control y el Sevilla no generó ocasiones de peligro, pero tampoco hubo ese momento de asedio del Real Madrid. No, o sea, el Sevilla es que también es un equipo que sabe defenderse, o sea, que tiene también una gran guardameta, sobre todo que brilló más en la segunda parte. Y como dices, o sea, el Real Madrid puso el 2-0 justo antes del minuto 30 de partido y yo creo que ahí pues bajó un poco el ritmo de este, ¿no? Del duelo porque eso, o sea, el Madrid sí que buscaba, pues a lo mejor a través de centros laterales, ¿no? Intentar encontrar a Alba Redondo, quizás, remates suyos, y no acababan llegando. Es cierto que es que eso, o sea, la defensa del Sevilla va muy bien también por arriba, ¿no? Tanto Eva Llamas como Isa Álvarez, ¿no? Es una defensa bastante sólida que desde luego no se lo iba a poner fácil al Real Madrid, y así fue. En la segunda parte, en la primera parte vimos que ese tramo final sí que el partido perdió un poquito de intensidad, creo yo, en ese sentido. El Madrid intentó buscarlo, pero eso, al final no logró ampliar más la ventaja, precisamente porque la defensa del Sevilla estuvo bastante atenta y impidió que esos balones llegasen a su destino. Sí, al final en la primera parte tuvo el Real Madrid 6 tiros, 0 del Sevilla, a portería 4 de las blancas y evidentemente 0 de las hispalenses. Pero es verdad que la sensación que dejó un poco el partido es que fue el ritmo bajando poco a poco, aunque el Real Madrid sí que dominó bien ese tramo final de la primera parte. Y en la segunda, pues sale el Sevilla otra vez con muchas ganas, con mucha energía. Comienza con un tiro de Ima Gavarro que para con una gran parada en misa. Y luego también el Real Madrid tiene sus ocasiones de peligro. Tiene ese gol que saca bajo palos y Álvarez a Bela Anderson. Luego tiene otra parada muy buena de suyas tres, evitando el tanto. También otras ocasiones de peligro para hacer el 3-0, que no acaba de llegar. Y luego también un poco los cambios del Real Madrid en el día de ayer, que otra vez volvieron a ser las canteranas. Salieron Irune, Israel Santiago y Paco Montador, aparte también del cambio de Sey García. Y ayer, pues bueno, me gustó mucho Irune. Creo que hizo un partido muy bueno en la segunda parte del tramo que jugó. Le aportó mucha calidad a su equipo, le aportó también mucha capacidad de sacar el balón jugado y tranquilidad. También es una futbolista que tiene un dominio del balón muy bueno, que tiene acciones de mucha calidad técnica y en el día de ayer creo que le dio a su equipo lo que le hacía falta. Y lo que le hizo falta también a su equipo fue marcar el tercero, pero no acabó finalmente de llegar. Hubo un penalti para ello, una jugada en la que tenía fue derribada dentro del área por Raquel Morcillo. Para mí sí que es penalti, es verdad que se coge mucho el Sevilla, pero creo que el contacto existe y dentro del área Atenea pues la derriba Raquel Morcillo sin nada que objetar y luego el penalti lo tira Angeldal, lo tira bastante flojito y colocado, no demasiado, y gran parada de Suyaste, que es una gran para penaltis y ahí evitó el de definitivo 3-0 del conjunto blanco, que tampoco evidentemente sufrió demasiado porque el partido lo tenía muy bien controlado, pero bueno, al final un partido que no acaban de marcar ese tercer gol y sobre todo el tema de los penaltis, que tampoco está muy fino el Real Madrid últimamente en ese tipo de acciones, aunque ayer no fue tampoco decisivo, pero bueno, tipo de jugadas que ahí tienen que mejorar, sobre todo para partidos donde tengan que mejorar y tengan sobre todo tener más efectividad de cara a portería. Sí, lo comentábamos en cosas a mejorar. En este caso del Barça, yo creo que también puede ser aplicable al Real Madrid, sobre todo pues porque hay competiciones como pueden ser tanto la Copa como la Champions, que se pueden llegar a decidir por esos lanzamientos desde los 11 metros. Entonces, quizás sea una tarea pendiente, algo a La mejorar un Supercopa poquito. también. Eso es cierto, 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 que además es prontito.
Mm. Y entonces, o sea, sí es cierto que el lanzamiento yo creo que no va especialmente fuerte, no va tampoco muy bien colocado y enfrente pues tienes a una Suyastres que es experta en esto y que estaba también en la segunda parte demostró pues el nivel que tiene, ¿no? O sea, tanto con esa parada del penalti como después una que le hace a Atenea, creo que es ya Mm. en el tramo final del partido, que saca un pie muy, muy, muy bueno según la árbitra, no lo tocó, debe ser El porque no pitó, porque arbitraje, si la verdad es pitó, que dejó mucho que desear el día de ayer. Hubo muchas sí, faltas un que no se poquito. pitaron, luego otras que sí que se pitaron tarde incluso. Esa jugada, por ejemplo, que es un córner clarísimo, dice que es puerta. La verdad es que ayer el arbitraje del Sánchez Miguel estuvo muy, 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 muy flojito. No es tampoco extraño porque es una árbitra que en mi opinión es la peor de toda la primera división. Pero ayer la verdad es que, bueno, tampoco influyó mucho en el resultado porque no hubo tampoco ninguna jugada Ya. clara por parte de su arbitraje, pero fue muy, muy malo. El arbitraje en el día de ayer no tuvo nada de acierto en muchas decisiones que tomó. Sí, o sea, y después lo que comentabas un poco de los cambios, entraron pues sobre todo canteranas, ¿no? Irune, Iris Ashley y Pau Comendador, aparte de Sheila García, que bueno, en este caso no es canterana, pero y sobre todo, o sea, la importancia es las jugadoras que salieron, ¿no? O sea, que fueron, en el caso de Irune, pues salió por Linda, que también salió con algún tipo de Sí, molestia, Alba Redondo, Weir y Eva Navarro, ¿no? O sea, yo creo que también un poco con la vista puesta en ese partido contra el Athletic, en el duelo adelantado por esa Supercopa de España que antes mencionabas. Y quizás yo creo que para ir dosificando un poco, ¿no? Que las energías vayan siendo, pues poco a poco se vayan mm, regenerando. Y entonces yo creo que bien, o sea, que el cambio es consentido también, o sea, es un partido que ya tenía la ventaja de un 2-0, entonces sí que podías meter pues a ese tipo de jugadoras, ¿no? Que son jóvenes, pero que igualmente están demostrando ahora mismo muchísima calidad y que pueden aportar en el equipo. completamente. Al final es algo que está toda la temporada nos estamos comentando mucho, que al final cuenta mucho con ellas y sobre todo rinden luego muy bien, que no es solo que jueguen minutos, sino que aportan esos minutos que juegan. Ayer no marcó Iris, pero que hizo también un buen trabajo y sobre todo me gustó el partido de Irune y luego también sí García no es tan joven, pero también aportó el que estuvo en el partido. Y en el Sevilla también comentar los cambios, que fueron cambios, buscaron también ser ofensivas, entraron Millaray Cortés, Alice Márquez por Débora García e Arnay, que tenía la amarilla, y luego también el cambio de entrada de Andrea Álvarez por Esther Martín, de Alba Cerrato por Inma Gavarro y de Hagel por Alicia Redondo. Son cambios también buscando la portería rival. Y es verdad que no hubo tampoco cuestiones de peligro para poder haber marcado el 2-1, hace caso un poquito el marcador, pero aún así creo que el Sevilla se puede ir contento. La segunda parte tuvo 5 tiros, al final solo 2 a portería, pero en general el partido del Sevilla no fue nada malo y creo que compitieron bastante bien. Y la sensación que dejó en el partido de ayer fue al menos un poquito eso, ¿no? De el Real Madrid te supera porque es mejor, pero tú compites, das la cara y aunque te superen, pues bueno, sacas que saca para mí imagen positiva de cara a lo que queda de temporada, que al final de la vuelta del Sevilla es muy buena, 24 puntos en la zona media alta de la clasificación, para mirar hacia arriba y la segunda parte de temporada intentar mejorar un poquito también ante los equipos a los que de momento se está tratando un poquito más competir al equipo hispalense. Y acabamos la jornada hablando ahora del Real Madrid que ganó su partido y también lo hizo el Barça, una exhibición tremenda por 12-1 ante el Madrid Club Femenino, un partido en el que el Barça pues le salió prácticamente todo y el Madrid pues no hizo acto de presencia. Realmente el partido de ayer del Barça fue una exhibición brutal. Fue un partido que el Barça estuvo a un nivel absolutamente de locos, todo el partido metidísimas. Muchos nombres propios como Carla Juliá, como Payo, como Sarteley, que hicieron un partidazo tremendo las tres. Las jóvenes, sobre todo, estuvieron muy, muy bien. Pero es que el Madrid no se presentó al partido. El Madrid ayer la imagen que dio fue muy, 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 muy pobre. Ahora cuentemos también un poco el tema del sistema defensivo, pero que al final si no defiendes da igual, jugar con 5 con 6 con 7 no aporta mucho. Y es que al final es un día que el Barça está a un 95% y sin titulares y un Madrid que ayer no estuvo. Claro, sí, o sea, lo único positivo que se puede sacar del partido del Madrid es la efectividad, o sea, tuvieron un tiro y fue gol, o sea, por lo demás, defensivamente dejó muchísimo que desear,
sobre todo esa intensidad defensiva, ¿no? O sea, que se vio en varios goles que si las defensas hubiesen dado un pasito más, si hubiesen estado encima de la delantera, de la centrocampista, de la que acaba tirando, sí que hubiese por lo menos intentado incomodar un poco más a esa jugadora, ¿no? O sea, pero se vio esa falta de intensidad a nivel defensivo que contra el Barça no puedes, o sea, y sobre todo también contra un Barça tan joven, ¿no? Porque muchas veces las jóvenes precisamente son las que aportan mucha más intensidad, ¿no? En ese sentido, o sea, no estoy diciendo que las que son más expertas no la tengan, sino que las Mm. jóvenes sí que van con mucha más ilusión, ¿no? Sí, el Ganas de hambre de ganarse el demostrar puesto. Que hay otras que ya lo tienen más o eso menos es. asegurado, pero otras ayer no lo tenían asegurado. Y bueno, pues son partidos que te suman también mucho para poder hacerte ese hueco en el 11. Es que van al 200%. Entonces, pues si tú defiendes al 80%, al final te llega Menos. una Carla Juliá que lleva muy pocos partidos en el Barça, en el primer equipo, y Sí. es que va al 200, al 300%, y es que al final te come, te hace caños, te hace elásticas, un centro, un gol, te hace de todo. O sea, si no estás en tu máximo nivel, al final acaba haciendo un poco lo que quiere, se siente muy cómoda, se crece y yo creo que es un poco lo que le pasó ayer también al, Sí, al sí, sí. Barça contra el Madrid. Sí, la portería para Gemma Fonte en el día de ayer, defensa para Torrejón y Irene Paredes en el centro de la zaga, lateral izquierdo es May Bruce, derecho para Aicha Camara, centro del campo Serra Jordi, Alexia y Setirif en el centro del campo y arriba izquierda Nazaret, derecha Carla Julia, a pierna cambiada porque es zurda, zurdísima, y en punta Eva Payor, la delantera polaca que sí que es habitual en el 11 del Barça, y luego el equipo madrileño en portería con Paula Ulloa, defensa para Mónica Gimma, Villafañe, Antonsdóttir y hasta diría un poco también Mendoza de central, lateral derecho Melgar Mendoza un poco por ahí, izquierdo para Alegra Pollack, centro del campo Marina Rivas, Ángela Sosa y un poco de Marceto y como punta Emily Naunes. Un 11 en teoría 5-4-1, 5-3-2, o que además en la práctica un 6-4-1, un 6-4-2, pero claro, defender es una cosa con 6 jugadoras en bloque, parece que es, bueno, lo típico que se dice, el autobús lo pones y ya está. No, el autobús lo pones y ya está, no te sirve por sí mismo. El autobús tienes que ponerlo y saber utilizarlo también. Y el Maez ayer tuvo una falta de intensidad, de colocación, de contundencia, todo el partido tremenda. Y aunque defiendas con 6, si no es capaz de ajustar, no es capaz de estar atenta, de sumar, de multiplicarte, de ayudar, el partido te supera completamente. Y el Barça encima, que tuvo esos días que todo les sale, que hacen un trabajo tremendo, que fluyen, que brillan, que vuelan sobre el campo, que todo lo que intentan les sale, pues el resultado es el que es. Sí, sí, es que totalmente. O sea, contra el Barça es que tienes que ir con toda la intensidad posible y más en un día en el que es que todo le salía, todo, absolutamente todo. O sea, a jugadoras eso, que un esquema que no estamos, o sea, bueno, esquema sí, una alineación que no estamos tan acostumbrados a ver, quizás, ¿no? O sea, sobre todo por esas bajas de última hora, tanto de Laia Aleixandri como de Graham, que bueno, Pere optó por esa innovación, ¿no? Que le salió muy bien de poner a Carla Julia en la posición de Graham, ¿no? Estamos acostumbrados a verla en una posición más de lateral y encima del lateral izquierdo, pues en este caso de extremo y en el diestro, ¿no? Pero hizo un partidazo, o sea, de decir, de quitarse el sombrero, o sea, le hizo sombra incluso a una Payor que anotó 4 goles, ¿no? Que en la propia narración comentaban que quién iba a ser la MVP, o sea, que cómo le quitas un MVP a Payor con 4 goles, pero es que el partido de Carla Juliá fue Demasiado. impecable, o sea, hizo todo lo que quiso, un gol, una asistencia, que yo creo que incluso fueron más, lo que pasa es que por dar el pase que acaba dando otro gol. Sí, Entonces, o sea, yo creo que fue un gran partido. Vimos a Serra Jordi también en ese eje del campo, ¿no? Como pivote, ante la baja también de Laia Elisandri, ¿no? O sea, es una posición que sí que está acostumbrada. Y lo que comentabas, o sea, por parte del Madrid, una alineación ultra defensiva, perdón, intentando pues frenar a un Barça, pero es que es eso, o sea, por mucho que pongas ahí a las 11 jugadoras o 10 de campo más la portera, tienes que saber cuándo salir, cuándo atacar a la rival, y yo creo que ayer al Madrid eso le faltó bastante. sí, sí, al final lo hemos contado muchos otros días. Por ejemplo, el día de la Real, que mucha gente dice, pues el autobús y ya está. No.
Ayer se vio que puedes ir el autobús y en un sitio te puedes meter 12. Si no estás bien, si no estás cometida, si no estás precisa, no estás contundente, no estás con sensación de intensidad, de colocación, el Barça te arrolla. Y ayer es lo que pasó. Lo de Julián al final comentabas que, bueno, asistencias tuvo en total una, pero pases clave 8. Que al final, pases clave son muchas veces esos que generan una ocasión de peligro o que generan goles, aunque no sean directamente. Por ejemplo, el quinto, no, el séptimo gol, creo que es el de Mendoza. Es un balón que pone ella, luego hay un despeje y finalmente el de Mendoza que acaba en portería propia, pero lo genera ella con un centro muy bueno. Al final es un partido en el que el Barça desde el principio sale con las cristianas muy claras. La primera jugada del primer gol es clarísima, ¿no? Una acción buenísima de Serra Jordi, que hizo un partido otra vez muy, 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 muy bueno la canterana del Barça, con una acción muy, muy rápida y muy vertical, que se planta dentro del área, asiste a Payol y Payol regatea a Paola Ulloa y marca a placer ese 1-0. Una jugada en la que se ve un poco lo que comentamos, que el Madrid defendió con 6, sí, pero con 2 pases del Barça se metió dentro del área y marcó el primer gol. El segundo gol, aquí tiene un poco más de mala fortuna el Madrid, porque es un balón que pone Alex Putellas desde el lado izquierdo, lo golpea Paola y le rechaza, el rebota a Payol y se convierte en eso 2-0 para el Barça. En el minuto, estábamos todavía en el minuto 21 de partido, ese 2-0 del 21. Barça. Y a partir de ahí, pues vino el aluvión completo del conjunto azulgrana. Llegó el 3-0 de Carl Julián, una jugada buenísima de la futbolista ex del Badalona, que se marcha dentro del área, regatea con un caño a Mónica Hitman y la pone con la pierna izquierda a la escuadra, tremendo el golpeo de Carla Juliá. Luego llega el 4-0, que es un golpeo también tremendo de Seteles para hacer ese de 4-0 a pase de Aisa. El 5-0 lo marca Payo a pase de Carla Juliá, que aquí creo que es la jugada del partido que más me gustó de Carla Juliá el día de ayer. No tanto porque es un pase de gol, sino sobre todo porque es un pase de gol con la pierna derecha. Que ayer hubo varias jugadas del partido donde se vio que es muy, 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 muy zurda, pero tiene una pierna derecha que tampoco es tan mala. Tiene que probarla más. Al final yo creo que es un poco tema de confianza y hay muchas jugadas, sobre todo que recuerdo el día de ayer, que buscando darla con la pierna izquierda, como que se abría demasiado o le daba con el pie demasiado encogido o hacía un movimiento un poco antinatural. Cuando tiene una pierna derecha que, bueno, no es tan buena igual con la izquierda, pero aquí por un centro buenísimo con la pierna derecha para el remate de cabeza de Payor. Y lo que creo que también tiene que trabajar mucho, que es lo que creo que en el Barça le puede dar más oportunidades si lo consigue hacer, que es lo que también se le pedía mucho a Salma cuando llegó al Barça, que es una jugadora también muy zurda, y Cara Julia, que es una futbolista que bueno, ha llegado como un avión en el primer equipo del Barça, que ayer hubo alguna jugada que sí que eché en falta algo más de confianza en la pierna derecha, que no es una mala pierna derecha la suya, pero que confía a veces demasiado en su pierna izquierda y no toma igual la mejor decisión a la hora de elegir, pero en cualquier caso esta jugada la hace perfecto. Luego llega el 6-0 antes del descanso en un pase de Bruce que no remata a nadie, tampoco despeja a nadie. Y luego el séptimo tanto que siempre aporta Nuria Mendoza, como he comentado antes, el centro de ese Cara Julia, balón despejado mal por Mendoza que se convierte en ese 7-0 con que sea el partido del descanso. Sí, o sea, un partido que recordaba un poco a lo que fue el partido contra el Depor, ¿no? También que fue un Mm, 8-0 en el descanso, o sea, que es un Barça arrollador al final ante un equipo que no sabía exactamente cómo responder, ¿no? O sea, se le vio bastante sin ideas. Es que le duraba poquísimo el balón, si no recuerdo mal, en el tercer gol, en el de Carla Juliá, es un error en la salida del balón, sí. pero por eso, porque el Madrid estaba sin ideas, no sabía tampoco cómo construir la jugada y al final acababa regalando un poco el balón y claro, al Barça, si le regalas un balón en la frontal del área, es que te la juegas mucho, te la juegas y es un peligro el hecho de que, pues eso, una jugadora como Carlos Juliá coge, te regatea allí mismo en cuestión de en una Ujú. baldosa y acaba definiendo muy bien, o sea, y eso yo creo que fue un poco la dinámica de todo el partido, de un Barça que Sí. tenía la pelota y en cuanto llegaba, pues sin ningún tipo de miedo y con toda la confianza del mundo, disparaba. Y eso, pues claro, o sea, con la calidad que tienen estas jugadoras, hay días en los que quizás no están del todo finas, como puede ser creo que el partido contra el Español, que tiraron muchísimas Sí. veces a portería y no encontraron, no iban entre los tres palos, pero ayer no, o sea, ayer es que fue un auténtico festín el que se dio el Barça, ¿no? O sea, de goles.
con muchísima también precisión y entonces eso, o sea, al final 45 minutos en los que te vas 7-0, ya la guinda la pone un gol en propia que yo creo que define un poco cómo fue también el partido Sí. de mal entendimiento entre Mendoza y Paola, ¿no? O sea, porque la central sí que remata de cabeza para retrasar el balón a la guardameta, que yo creo que no se comunican bien y pensaban la una que la otra no iba a hacer eso o que no sé exactamente, o sea, eso, parece que No, Mendoza es un estaba buscando partido a una pala en portería, sí, sí. en el que no se entendieron en ningún momento y también lo comentas antes, el tema de que el Barça no tuvo nada de miedo, no tuvo nada de oposición tampoco y al final se suman esas dos cosas y el Barça es un equipo matador. En la primera parte el partido fue brutal, el Barça tuvo en total, fueron 17 tiros, a portería 10 por cero de las visitantes y es que los 10 tiros a portería fueron 7 goles y 3 que paró Paola. Al final es que no hay mucho más. El Barça además es que hubo muchas jugadas que llegaban muy cómodas. Unas acciones de poner el balón atrás y llegaba sola la rematadora o había un despeje a última hora. Pero que es que al final ese esquema defensivo del Madrid no funcionaba en ningún momento porque no estaban colocadas, no estaban tampoco contundentes. Y al final, cuando le sumas un rival absolutamente inspirado, con todo a favor, que brillan, que vuelan, frescas también, porque venían de unas semanas sin jugar partido, pues se suma todo. Un Barça al 1000% con el equipo que tenía el día de ayer y un Madrid que ni compareció. En la segunda parte hubo un doble cambio. En el Barça se marcharon para que entraran tanto Mapileón como Ana Badge, se marcharon Irene Paredes y Aixa Camara. Marcó el 4-1 el Madrid, bueno, 4-1, 7-1, perdón, el Madrid. Una acción muy buena de Alegra Polla por la banda izquierda. El remate bueno de Launders para hacer ese 7-1 de la honra. Y luego llegaron 5 goles más del Barça. El primero llegó en un penalti que provocó Carla Juliá, que transformó la X Putellas, que ayer sí que acertó en el penalti. Luego llega el 9-1 de Payo, lo pase perfecto de Alexia, también desde el lado izquierdo. El 10-1, que lo marca la debutante Ainhoa Gómez, que marcó su primer gol con el Barça. El 11-1, gran pase de Laia Martel, que también debutó ayer en Liga F, y el remate para dentro de Sexter Leif. Y luego el 12-1 definitivo, que es el que define un poco el partido, centro de córner de Mapi León, y remata de cabeza sola Claudia Pina, y marca, diría, el primer gol de Cone que le recuerdo de siempre, con lo cual ya define un poco cómo ha sido el partido. Que hasta Pina te remata de cabeza en un córner, eso ya pues el Real Madrid o el Madrid te lo tiene que mirar y el Barça pues es que salió todo. Es que al final te remata de cabeza Pina en un córner, eso ya es la jugada Z dentro del plan de partido del Barça. Sí, es un poco de apaga y vámonos, ¿no? O sea, Sí. porque Claudia Pina tiene muchas virtudes, pero la potencia, o sea, la altura y el remate de cabeza quizás no sea Y que tampoco lo precisamente busca el Barça la que más normalmente, destaque. porque al final tienes a Irene Paredes, que ayer no estaba en ese momento en el partido, pero estaban otras jugadoras más altas que ella, y remata a Claudia Pina. Entonces, ya es un poco como, bueno, lo que dices, apaga, vámonos. Sí, 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 o sea, y fue un 12-1 que no pudo ser, o sea, no acabó siendo un 13-1 porque la madera no lo quiso, o sea, porque en el Sí, minuto 88 un disparo de Pina de que es que de tiene, ya la falta. conocemos, ¿no? O sea, tiene un disparo brutal y en una falta al final acaba mandando el balón a la cruceta, que es que eso si no llega a ser por la madera hubiese sido también un golazo Bueno, pero increíble es que marca de que, cabeza no puede marcar todos los goles. claro, claro, o sea, ya Marca el dijo, que no bueno, suele marcar y no marca el que suele hacerlo. claro, o sea, es que nos tiene mal acostumbrados, creo yo Sí. también, ¿no? Pero sí, ese gol de cabeza pocas veces se lo habremos visto, o sea, pocas o ninguna, no sé exactamente, pero habría De que córner yo no investigar le un recuerdo ningún poquito. gol, la verdad. No sé, es raro, o sea, pero la manera en la que remata también, o sea, era No, es complicado un porque tiene remate que de girar delantera a bastante la centro, cabeza, ¿eh? o sea, Lo hace perfecto. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y todo este partido, o sea, yo creo que también define un poco la importancia de este Barça en Liga F, ¿no? Porque el Madrid era el único equipo que no se había enfrentado a ellas, estábamos en la última jornada de la Hmm. primera vuelta, y define un poco eso, la importancia de enfrentarse al Barça, ¿no? Porque el Madrid, antes de este partido, llevaba una diferencia de 7 goles positiva, después acaba con -5. O sea, Es que y en ese llevaba momento llegaba encajados con 16 goles 16. y Y ayer es que encajó en un 12. solo partido te meten 12. Claro, o sea, Sí. sumas 28 en un solo partido.
sea, define pues cómo de decisivo puede ser el Barça y de diferencial en una liga en la bueno, que sí que se puede criticar un poco la diferencia de nivel entre los equipos más top y después el resto de la categoría, ¿no? O sea, los equipos más top y principalmente el Barça, ¿no? Que está unos Sí, cuantos escalones más por encima. pero también creo que ayer el partido del Madrid no es el Madrid. Es decir, es un partido No, para que no nada. compiten, no salen intensas, no salen concentradas. Es un partido que salen a ver cómo el Barça le pasa por encima. Y el Barça no tuvo nada de mérito del partido de ayer, ¿eh? Porque el partido del Barça de ayer es maravilloso, al final es una efectividad tremenda, 29 tiros en todo el partido, a portería 15, 12 goles, no se puede decir nada malo del Barça del día de ayer. Pero creo que la diferencia entre ambos equipos no es tan abultada. Creo que el Madrid tiene para competirle mucho más al Barça de lo que hizo ayer, pero se suma un partido del Barça excelso a un nivel brutal y un Madrid que ni compite, ni sale con intensidad, ni nada. Es un partido del Madrid en el que, bueno, pues como si no hubiera existido, porque lo de ayer fue, pues, bueno, realmente humillante lo que vimos por parte del equipo de Javier Totalmente. Aguado. Y el Barça, pues bueno, Sí, es todo que lo contrario. Es que también no, aquí o somos sea, los primeros que decimos que claro, criticamos la defensa del Madrid, es o que sea, se dice mucho que eso de decimos que tiene que que lo de ayer mejorar. es anticompetitivo, tal. A ver, lo de ayer es un partido que el Barça lo hace de lujo, juega un partido maravilloso, pero esto no es el Madrid. El Madrid no está sexto o Eso es. séptimo por este partido. El Madrid tiene mucho más que ofrecer, pero ayer, pues bueno, fue un partido horroroso, fue un partido de pedir perdón a la afición, porque esto no es el Madrid. ¿Puede perder contra el Barça? Sí, seguramente contra el Barça pierda de 100 partidos 99, pero de ayer no es el Madrid. Entonces, tampoco creo que sea un partido para sacar conclusiones de la Liga F, porque lo de ayer no es el nivel real de un equipo actualmente sexto o séptimo clasificado, porque no compitió en el día de ayer y el Barça lo bordó absolutamente. Y el día del Deportivo, el Barça en la segunda parte como que se apiadó un poco, dijo, venga, suficiente. Ayer no. Y eso que tenía un partido el miércoles contra el Atlético de Madrid, pero ayer no hubo ningún momento del Barça que dijeran, se acabó, vamos a dejar descansar al rival. Siguieron R que R, Carla Juliá empezó el partido del lado derecho de ataque, acabó de lateral izquierda, todo el partido llegando como un cuchillo, tremendo el trabajo que hizo Carla Juliá, también Setter hizo un partido tremendo, también gran partido de Kika Nazaret, Alexia también por supuesto, Payo marcó 4 goles de pura 9. Luego también saliendo del banquillo Laia Martret y Ainhoa Gómez, que también hizo un gran trabajo en la segunda mitad. Es que fue un partido del Barça matrícula de honor. Es que tremendo y mucho mérito lo de ayer, porque al final pensar que el Barça gane 12-1, pues normalmente piensas que, bueno, pues partido tremendo de Aitana, de Alexia, de Patri, de Payor, de Graham, de Vicky. Y jugaron solo Alexia, Payor, y ya está. El resto estaban lesionadas o no jugaron minutos, como el caso de Vicky. Opina que juega poco, aunque marca un gol, y dices, es que lo de ayer es tremendo porque lo hace el Barça con Carla Julia, con Aisha Camara, con Sertel con Kika Nazaret, sin Mapi León de inicio, sin una Badge de inicio, sin Patri, sin Aitana, sin Graham. Y es que parece que no, pero es que tiene mucho más mérito aún. Sí, 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 o sea, a ver, yo creo que se juntan pues las dos cosas que comentas, ¿no? O sea, un partidazo del Barça de matrícula de honor de jugadoras que no estamos acostumbrados a ver tantísimo, que pues eso, con muchas ganas, con muchísima calidad, pues acaban decantando el partido, eso, y matrícula de honor, quitarse el sombrero y aplaudir. Y enfrente tenían a un Madrid que eso, aquí yo creo que muchas veces en los vídeos somos los primeros críticos en decir que el Madrid FF debe mejorar en la faceta defensiva. En la ofensiva está Sí. muy, muy bien, o sea, pero en cuanto a porterías a cero sí que tiene que mejorarlo. Pero yo creo que efectivamente, o sea, ayer no vimos al Madrid CFF que estamos acostumbrados a ver, ni mucho menos, o sea, porque sobre todo ya no solamente la faceta defensiva, sino que ayer ofensivamente es eso, o sea, no tenían ideas, o sea, no sabían exactamente cómo sacar el balón, cómo construir jugadas, cómo plantarle cara al Barça e intentar eso, a través de la transición rápida, pues eso de Alegra, como se vio en el primer y único gol del Madrid, que ahí sí Que fue un que podían tiro intentar y un hacerle gol. daño. Sí, 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 o sea, efectividad 100%. En eso, desde luego, que chapó por el Madrid, pero eso, defensivamente.
ayer muy mal, ayer sin ideas parecía, pero eso porque es que el Barça estuvo excelso, estuvo de los mejores partidos de mucho tiempo, creo yo. Sí. Y al final, pues el que paga los platos es el Madrid CFF, que bueno, que un mal partido tampoco define ni mucho menos su temporada, ya está. O sea, No, pero te puedes encontrar un Barça esto. sí que puede dejarlas muy tocadas, porque al final antes vas a esperar perder, pero el partido de ayer fue no solo perder, sino pasarlo muy, 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 muy mal. Y lo que viene ahora, pues al final es un partido que dices, bueno, pues ya está, pero luego es que es un partido que te deja muy, muy, muy tocada. A nivel mental, desconfía mucho de ti misma y para el siguiente partido vamos a ver qué tal se le da, pero aunque parezca que no, estos resultados duelen mucho y pueden cambiar o empeorar mucho la dinámica del equipo, que no está tampoco muy mal, pero claro, estos resultados, ya no solo el partido en sí, que te deja muy tocada, sino es un poco la sensación que te deja ayer de impotencia, de que no puedes hacer nada ante el Barça y que encima es que no compites, que si bueno, te pasa por encima el Barça y dices, bueno, pues he intentado hacer cosas, vale, pero es que el Madrid no intentó, no salió a competir y el Barça te pasó por encima una y otra vez. Así que bueno, es verdad que es un resultado esperable la victoria del Barça, pero el resultado final de Pero 12-1 sí que deja muy, muy tocadas al Madrid. Vamos a ver cómo continúa en la segunda vuelta. Pero este resultado puede ser de esos que miremos luego dentro de unas semanas el Madrid a partir de este partido para abajo. Vamos a ver si no es así, pero puede ser de esos partidos que te dejen más tocadas más allá del resultado de ser un encuentro. Y al final, pues bueno, un Barça arrollador, 12-1, mejor resultado de la temporada. Y es el tercer máximo resultado del Barça en su historia en Liga. Marcó su momento 13-0 dos partidos hace unas cuantas temporadas. Ahora ya con este 12-1 continúa esa buena racha. Siguen sin perder ningún partido en casa, que de momento ha sumado todas las victorias posibles. Y se pone con 43 puntos en la cada primera vuelta, con un más 70 del equipo culé en esa clasificación. El Madrid se queda séptimo con 23 puntos y soy menos 5 que comentaba anteriormente, con el que acaba la primera vuelta el equipo de Javier Aguado. El Barça que tiene otro partido esta semana contra el Atlético de Madrid y el Madrid tendrá la semana que viene su partido de la segunda vuelta para intentar olvidar un poquito todo esto, recibiendo en su estadio, no jugando, mejor dicho, fuera en Ipurúa ante en el Ipurúa. Eibar. Así que aquí queda la primera parte de la jornada 15 de la Liga F, una jornada 15 con muchos goles, de momento una jornada muy muy bonita en cuanto a goles, en un partido tuvimos 10, en otro tuvimos 13, luego tuvimos 2 en uno, otro en otro, en total son 26 goles de lo que va de jornada y veremos cómo acaba la misma con 3 partidos, ese Dux Logroño Levante, Español Granada y Deportivo Costeje Tenerife. Así que nada más, un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós, un abrazo.